Para quienes no me conocen, mi nombre es María Altamirano. Vengo trabajando en sistemas de gestión ya hace algún tiempo, acompañando a empresas que desean implementar sus sistemas de gestión, como por ejemplo sistemas de gestión de la calidad ISO 9001. Por otro lado, también realizando auditorías de primera, segunda y tercera parte, y también como facilitadora a través de los cursos de capacitación. Esta sesión la he dividido en dos módulos, ¿no? La primera de ellas para tratar sobre todo el tema de la creación, la actualización, el desarrollo en general de nuestra información documental. Y en segundo lugar, el control de la misma. Ok, empecemos entonces. Yo al final les voy a dejar un espacio para las preguntas. Así que si ustedes tienen alguna, ya la pueden ir anotando para luego tratarlas. Bien, este tema de información documentada la encontramos dentro de nuestra ISO 9001 en una de las cláusulas, 7.5 para ser más precisos, que de acuerdo a esta gráfica la tenemos en la parte superior, aquí, junto al capítulo 8, ¿no? Que es operación. Entonces, este 7.5 es uno de los requisitos que dan soporte o apoyo a nuestro sistema de gestión. Lo recalco y lo quise mencionar porque aun cuando ya esta norma tiene muchos años, todavía siento esta sensación que a veces me causa al leer algunos comentarios donde enfocan como sentido de sistema de gestión de la calidad especialmente al tema documentario, ¿no? Como que esto fuera la finalidad de tener un sistema de gestión. Es más, de hecho, veo por páginas de internet también venta de productos, ya lo venden así, documentación lista para que la puedas utilizar. Solamente ponle el logo de tu organización y ya está. Y ya te puedes presentar a una certificación. Y en realidad eso no es así. Este requisito es un requisito simplemente que da el apoyo, que da el soporte a nuestro sistema de gestión. Y la intención de esta cláusula, tal como lo indican las normas, es asegurar que tu organización controle esta información documentada que se va generando producto de este sistema, con dos alcances, digamos. Uno, información documentada que es necesaria para darle la conformidad a esta norma ISO 9001. Y por otro lado, aquella documentación que tu organización ha generado como necesaria para que este sistema alcance sus objetivos previstos. Es decir, para que este sistema sea eficaz. Si tú has tenido la oportunidad de leer la norma, has trabajado con la norma, vienes trabajando con esta norma ISO 9001, seguramente recordarás que a través de la lectura vas a encontrar típicamente estas dos frases. Mantener información documentada, o también encontrarás conservar información documentada. Cuando detectes esta frase durante tu lectura, cada vez que tú encuentres mantener la información documentada, significa que puedas asegurarte que la información se mantiene actualizada. Por ejemplo, información que encuentras en tus procedimientos documentados, tal vez tengas manuales, formularios, toda aquella información que posiblemente la almacenas en una nube, la descargas a las diferentes plataformas, a tu computadora, a tu smartphone u otro dispositivo electrónico. Y sin embargo, para lo que tú veas, conservar la información documentada significa asegurarse de que la información que se usa para proporcionar evidencias sobre si un requisito se ha cumplido o no, esté protegida. ¿Protegida frente a qué? Protegida, por ejemplo, a algún cambio no autorizado, protegida a cualquier deterioro, frente a cualquier deterioro. Típicamente nos referimos a los registros. Conservar información documentada, nos referimos a registros, y mantener información documentada a otro tipo de información documentada que no sean registros. En ambos casos, tenemos que asegurarnos que toda la información documentada se encuentre controlada. Ahora,
ISO 9001, en su versión 2015, nos propone una serie de información documentada y nos dice expresamente que hay 3 documentos en principio, solo 3 que sí o sí la tienes que tener de manera documentada. Ellos son el alcance de tu sistema de gestión de la calidad, la política de la calidad y los objetivos de la calidad. Te puede sonar poquito 3, ¿no? Sin embargo, viene la otra puerta que es toda una invitación para cada tipo de organización que va a implementar ISO 9001 cuando se refiere a aquella información determinada por la organización como necesaria, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que a lo mejor para tu organización puede ser necesaria cientos de procedimientos documentados, se me ocurre. Y quién sabe para otra organización, tal vez más pequeña, menos compleja, bastará con 5, 6, 7 procedimientos documentados. Y finalmente, todo lo que son registros, ¿no? Ahora, hay registros también que dentro de ISO 9001, como mencionábamos hace un ratito, expresamente se nos solicita conservar esta información documentada. Y hay otros tipos de registros que también tu propia organización va a definirla como necesaria. Esta información documentada, lo que sí es cierto es que puede estar en cualquier tipo de medio. Alguna vez alguien me preguntó, ¿es necesario que mis registros los tenga todos de forma impresa? Obviamente que no. No es obligatorio que lo tengas de forma impresa. Puede ser una fotografía parte de mi información documentada. Sí, también puede ser. Puede ser en un medio de soporte como un video. Sí, también puede ser. Ahora, cuando hablamos de la información determinada como la necesaria, esta puerta se abre y puedes tener una serie de tipos de información documentada de acuerdo a tu necesidad o incluso de acuerdo a la obligación por temas legales o reglamentarios que le pueda aplicar a tu producto o a tu servicio, ¿sí? Aquí hay algunos ejemplos de tipos de información documentada que posiblemente podrías implementar en tu organización. Manual de la calidad. Si bien es cierto, hoy en día, en la versión 2015, no es una exigencia tener un manual de la calidad, bien podría tu organización haberla determinado como necesaria. Si hay un propósito, sientes que sí, te es muy útil tener un manual de la calidad y entonces lo puedes realizar, lo puedes crear. ¿Qué más? Por ejemplo, podrías tener mapas, fichas de proceso, podrías tener instrucciones de trabajo, especificaciones, la lista podría extenderse aún más. Incluso información documentada de origen externo, es decir, información creada por una parte externa a tu organización, pero que sin embargo tu organización la mantiene para su uso porque es necesario. Por ejemplo, podría ser alguna norma, podrían ser los requisitos legales y reglamentarios, podrían ser planos que los clientes te han suministrado, especificaciones de materias primas, los manuales de mantenimiento de los equipos de una planta de producción, por ejemplo, ¿sí? Y entonces este tipo de información documentada también requiere ser controlada. Ok, ahora lo que te voy a proponer es una secuencia de pasos que podrías realizar. Esto es simplemente una propuesta, es un ejemplo de cómo podrías abordar este requisito 7.5 de ISO 9001, que te puede servir en 2 ocasiones, ¿no? Número 1, si por ejemplo hoy, ahora que tú me estás escuchando, te han designado como responsable o parte del equipo que va a trabajar en la implementación de este sistema de gestión de la calidad,
O por otro lado, tal vez ya tu organización tiene un sistema de gestión de la calidad, incluso está certificado, pero ha detectado ciertas necesidades de mejora y entonces te han invitado para que puedas participar en este trabajo y te toca abordar este 7.5, este tema de la información documental. La propuesta es la siguiente. Y repito, esto no es que esté normalizado, esto no está en 9001, es simplemente la forma como podrías abordarlo, cómo podrías trabajarlo. Yo lo he venido realizando así y de hecho, bueno, hay resultados y también aquí te voy a hacer algunas referencias a otra norma que seguramente la has escuchado, te la voy a comentar en un ratito más. A ver, el paso número 1 sería que realices un análisis de brechas. Estamos hablando exclusivamente para esta cláusula 7.5, ¿sí? Y que seguramente, si es que va a ser un sistema de gestión de la calidad nuevo que recién se vaya a implementar, es posible que hayas realizado también un diagnóstico y parte de ese diagnóstico haya incluido este análisis de brechas. ¿Qué significa lo del tema de análisis de brechas? Mira, si tu organización nunca ha tenido un sistema de gestión, estoy segura que igual tiene ciertos tipos de información documentada. En el camino, algún tipo de instrucción de trabajo, algún tipo de formulario que haya creado, tal vez por cierta necesidad, la ha tenido que realizar. Tal vez no esté muy bien controlado, incluso podría hasta encontrarse desactualizado, pero estoy segura que algo tiene que haber. Dudo mucho que esté 000, a no ser que recién se esté creando una organización, ahí podría ser también, ¿no? Pero la idea es que tú vayas con tu lupa por toda la organización, por todos los procesos o áreas, departamentos de trabajo incluso, y puedas hacer esta identificación. ¿Qué es lo que hoy día tiene tu organización respecto a la información documental? Lo podrías identificar, podrías hacer una lista incluso de estos tipos de documentos. ¿Para qué? Para que luego lo compares, primero, con lo que ISO 9001 te está pidiendo, como una exigencia de tener o mantener información documentada, y también para compararla con los requisitos legales que posiblemente, dependiendo de tu sector, podría ser también una exigencia. Podría haber algún requisito legal que le aplique a tu sector, que le aplique a tu producto o a tu servicio y que esté relacionado con el tema de información documentada. Por ahí tal vez con un tema del tiempo de conservación de ciertos registros, se me ocurre. Pero el tema es que tomes esta fotografía. ¿Qué es lo que hoy día tiene tu organización? Lo enlistas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se te está pidiendo? Ya sea en norma ISO 9001 o ya sea en requisitos legales o incluso podría ser que tu propia organización lo haya puesto como mandatorio. Esto, por ejemplo, ocurre cuando una organización pertenece a una casa matriz, tal vez ubicada en otro país, y la casa matriz, por disposición, le indica a todas las sucursales en todo el mundo que deben tener, por ejemplo, una política de la calidad, se me ocurre, ¿ya? Entonces, una vez que tú ya has identificado, has hecho este análisis de brechas, ya tienes claro el panorama. Paso número 2. Te animo a realizar un entrenamiento, una capacitación a tu equipo de trabajo. Tienes que tener un equipo de trabajo. Este equipo de trabajo van a ser las personas involucradas en poder crear o actualizar la información documentada, de acuerdo a este análisis previo de brechas que has realizado. Pero no te animes a hacerlo solo, especialmente si tu organización es muy grande. No te eches todo el trabajo para ti, no te conviene a ti, pero tampoco le conviene a la organización. La pregunta ahí podría ser, ¿podría contratar los servicios de un tercero para que nos apoye? Sí, podrías hacerlo para que los apoye. No te recomiendo que los contrates para que realicen el 100% del trabajo y que tú seas un agente ajeno a ello. No.
Simplemente es para que te dé el soporte. Por ejemplo, podría darte soporte en esta capacitación. Paso número 3. Determina una estructura para tu información documentada. ¿Sí? Esta estructura puede servirte para que definas posteriormente, para que te ayude a definir cómo voy a distribuir al final mis documentos, cómo le voy a dar el mantenimiento, cómo me aseguro que las personas puedan comprender la información documentada, que le llegue a todos, qué tipo de documentación voy a tener en mi organización, ¿sí? Entonces, una sugerencia es que determines cuál va a ser o cuáles van a ser los diferentes niveles de la información documentada. Y aquí aparece una norma que se llama ISO 10013. Posiblemente la hayas escuchado. Esta norma, la versión vigente es del año 2021, ¿ya? Pero en realidad esta norma tiene bastantes años desde que nació la primera versión, ¿ok? Y de hecho ha servido, estoy segura, para muchas personas que empezaron a trabajar sistemas de gestión y que necesitaban algún tipo de referencia para crear documentación. En la versión 2021 de la 10013, que me da orientación justamente para este tema, se me presenta una tabla, es un ejemplo también, de posibles diferentes estructuras de información documentada que podrían ser convenientes, tal vez alguna de ellas para tu organización. Una muy típica es la primera columna, por los tipos de información documentada que se van a manejar en tu organización. ¿Sí? Desde documentos que sí son obligatorios, como una política, como los objetivos, y los demás tipos de información documentada que necesitas. Pero no es la única forma. Tal vez la manera que te conviene trabajar en tu organización podría ser por áreas de trabajo o por procesos, por funciones, y tendríamos así esta segunda columna. Y así nos presenta esta norma 10.013 ejemplos de diferentes estructuras. Es un poco para que tengas claro un orden, digamos, ¿no? Y que te puede ayudar incluso a la hora que ya vas a montar todos tus documentos, tal vez en una plataforma informática. Ok, siguiente paso. Ya tienes tu estructura, ya tienes definido de acuerdo a esta necesidad y este equipo de trabajo que un poco ha hecho un análisis del mismo, pero ahora toca la parte más rica, elaborar la información documentada. Ahora, ¿y cómo? ISO 9001 no me indica nada al respecto, ¿verdad? ¿En qué extensión voy a crearla? ¿Qué tanto detalle le voy a poner a cada procedimiento o a cada instructivo? ¿Cuántos voy a tener? ¿Quién lo va a realizar? ¿Quién lo va a revisar? Etcétera. La respuesta a esas preguntas, y también esto es parte de la sugerencia, es trabajarlo en base a procesos. El enfoque basado en procesos va a ser tu guía. Aquí hay un ejemplo que lo he tomado de internet, es una organización que presenta su mapa de procesos. Y en este mapa de procesos, cada cajoncito representa, es más, tienen números, ¿no? Cada cajoncito representa un proceso y deberíamos tener líderes o dueños o responsables de cada uno de los procesos. Bien, ese podría ser parte también de tu equipo de trabajo, porque en realidad van a ser ellos quienes van a definir la necesidad de elaborar para su propio proceso los diferentes tipos de información documentada que hayas definido en tu estructura. Si tú has definido tener un manual, por ejemplo, instrucciones de trabajo, pero no has definido, a ver que no hay acá, por ejemplo, planes de la calidad, planes. No hay planes, se te ocurrió no definirlo planes. Entonces, para llevar un orden, va a ser raro que alguien te diga, necesito un plan. Y quiero tener también planes
y así lo decido en mi proceso, bueno, lo tendrías que revisar para ver si modificas tu estructura, ¿no? El tema de la estructura básicamente es para darle un orden y que todos los responsables del proceso tengan una guía, una referencia. ¿Ok? Muy bien. Ahora, te comentaba que cada responsable de proceso, obviamente junto con su equipo, ¿no? Va a definir, ¿y ahora qué tipo de documentación necesitamos? Fíjense que utilizo la palabra necesitar. Necesitamos para la eficacia de nuestro proceso. A no ser que exista alguna disposición por parte de la alta dirección, posiblemente por parte de la casa matriz, por parte de algún requisito legal. Cuando ya hay una disposición, ahí ya no hay nada que pensar, simplemente lo respetamos. Pero para todo lo demás, sí tenemos que analizar y determinar qué es lo que necesitamos. Qué conveniente sería saber qué ocurre dentro de mi proceso, las actividades que ocurren dentro de mi proceso, quién está a cargo de cada actividad, cómo se realiza esta actividad, dónde, cuándo, incluso le podríamos aumentar más columnas, como qué recursos necesitamos y por qué lo hacemos, etcétera, etcétera. Y de aquí cada uno de ellos va a partir a definir diferentes tipos de documentación que ellos necesitan para asegurar que su proceso sea eficaz. Aquí hay un ejemplo de lo que podría ser un tipo de información documentada que hay que mantener, las caracterizaciones de procesos. Les he puesto este ejemplo principalmente porque creo que es la forma tal vez más simple en el sentido de que en qué tipo de documento recopilo la mayor cantidad de información relacionada con mi proceso. ¿No? La columna de actividades sería como que la parte de mi documento donde voy a colocar toda la secuencia de actividades que conforman mi proceso. Obviamente tengo un lugar para poner el nombre del proceso, el propósito o objetivo del proceso, las entradas, los resultados que obtengo, quiénes son los responsables de hacer cada actividad, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta le he puesto recursos. Incluso, tal vez también haya la necesidad de colocar algún tipo de documentación adicional que nos sirvan de apoyo a las actividades que están aquí mencionadas. Tal vez algún tipo de documento externo, incluso podría ser así, ¿no? Es un modelo, le podríamos poner más información, le podríamos quitar algunos campos. Nuevamente, eso depende de cada tipo de organización. Y es un poco también la creatividad de cómo lo voy a hacer, ¿no? En una organización, me pareció muy simpático que este equipo de trabajo que les menciono, que iba a poder dirigir todo el tema de la información documentada, antes de iniciar lo que hizo fue una especie de encuesta electrónica al personal de la organización con propuestas, con alternativas en relación a cómo le gustaría tener su información documentada. Lo tengo ahorita en mente porque recuerdo a una de ellas que había creado, finalmente uno de los ganadores, digamos, en los tipos de documentos había sido una, yo le llamo caracterización de proceso, ellos le habían puesto otro nombre, pero en fin, tenía muy pocos datos, obviamente tenía la sección de las actividades, ¿no? Pero lo que me gustó es que al final había un cuadrito, un espacio, donde allí colocaban un video, anexaban un video. Era exclusivamente para actividades o procesos muy operativos, ¿no? Y el video presentaba un tipo de, es como un tutorial, es como si entraras a YouTube, pero un YouTube interno de tu propia empresa, donde tú querías saber, no sé, era un proceso relacionado al tema de compras y este proceso tenía sus procedimientos documentados y tenía su instructivo. El instructivo decía paso a paso qué es lo que debo hacer porque tenían que manejar una plataforma en este proceso de compras, pero el paso a paso, el de que dónde ingreso, qué presiono, dónde puedo ver las especificaciones que me brinda el proveedor, etcétera, etcétera, lo habían grabado en un video y ese video estaba inserto dentro de su ficha de caracterización. Obviamente, era documentación dispuesta para ser visualizada en medios electrónicos.
pero era, número uno, lo que el propio personal había elegido. Eso hace sentir a este personal como partícipe de esta toma de decisiones, porque finalmente van a ser ellos los que van a usar los documentos, ¿no? Y en segundo lugar, también el tema de que es muy amigable, es bastante agradable ver algo en lugar de leerlo, pero también tener la parte de texto, porque también hay secciones de texto. Pero digamos que ayuda tal vez mucho mejor en que el documento sea más comprensible, ¿no? Ok, otro ejemplo de procedimientos documentados. Les decía yo que esta norma 10.013 no es una norma nueva, si bien es cierto la versión vigente es la del año 2021. La anterior era del año 2001. Sí se demoró bastante, ¿no? Es más, era un Technical Report, o sea, ISO TR, ¿ya? Esa es la versión anterior a la vigente. A mi entender, digamos, a mí esta norma me gustaba porque a mí me ayudó muchísimo. ¿En qué sentido? En el sentido que me proponía qué partes, qué puntos debería incluir diferentes tipos de documentos. Por ejemplo, manual. Había manual de la calidad. Y me decía, te propongo que tenga los siguientes puntos, ¿no? E igual para el procedimiento. Y me daban ya la estructura. Obviamente no era, de hecho no es una norma de requisitos, es una norma de orientación. Entonces, yo lo adecuaba y decía, bueno, esto me parece interesante y yo quiero que así sean todos los procedimientos de la empresa donde trabajo. Así lo voy a proponer. Esa era la ayuda. En la versión 2021 ya no existe esto, ¿no? En realidad ahora lo han hecho bastante más abierto. Esto lo he tomado de allí justamente. Propone también algunos aspectos, pero si se dan cuenta, ya a manera de texto y de una forma también más general, ¿no? Ya no tan puntual como decirte, mira, debe tener A, B, C, D, eso debe tener, o debería tener, mejor dicho. En cambio ahora te dice, ok, considera estos puntos según sea aplicable. Y ese según sea aplicable es otra vez una ventana para que tú puedas decidir con tu equipo de trabajo qué necesitas, qué puedo colocar en mis procedimientos e incluso instrucciones. Ok, finalmente algunas recomendaciones para la elaboración de toda la información documentada. Práctico, es decir, realmente útil para el usuario, de un lenguaje sencillo para que ellos, bueno, se les facilite también comprender el documento. Ojalá conciso, muy claro, coherente entre lo descrito y la práctica real. Aquí se me ocurre. También alguna vez alguien me preguntó, cuando elaboras documentos, por ejemplo, procedimientos documentados, ¿deberías escribir lo que hoy día se está ejecutando o deberías escribir cómo se debe hacer realmente? ¿Sí? ¿Qué es lo que tendría que escribir hoy día? ¿Cómo se está haciendo en estos momentos este proceso? Así con sus errores, con sus cuellos de botella y todo lo demás, o debería escribir cómo en realidad se debería hacer. ¿Ok? ¿Cuál sería la respuesta? En realidad, podrías hacer las dos, doble trabajo, pero digamos que hoy podrías tener la fotografía. No creo que te sirva mucho, te ayude mucho, porque si ya me indicas que tienes un proceso con varios problemas, lo único que te podría ayudar es que te va a servir como una base para que sobre ello empieces a trabajar o identificar cuáles son las mejoras, las implementes y una vez implementadas, ahora sí, describas el documento tal cual, de tal forma que sea coherente, pero que ya lo implemente el personal. Lo que sí debemos evitar que una cosa diga el documento, el papel o si está en la computadora y otra cosa es lo que se esté haciendo, ¿no? Y a veces eso salta en auditorías todavía, ¿no? A veces sí leemos documentación que no está vigente, es decir, en la vida real cambiaron las cosas, se está ejecutando de otra manera, pero no actualizaron su documentación. Eso es lo que no debería pasar, ¿no? Bueno, y
Siempre para que quede bonito tu documentación, digamos, para que tenga una muy buena imagen, bien presentado y que esté todo estandarizado. No es algo realmente obligatorio, solamente es como una cuestión de imagen. Ahora, quinto paso. ¿Sí? Valida la información. Y para validar, ejecuta, realiza algún tipo de prueba de implementación, ¿no? En la medida que creas necesario hacerlo. Especialmente cuando la documentación no ha sido desarrollada por el propio personal que ejecuta el proceso. Si, por ejemplo, has contratado a personas que te apoyen en esta tarea, o incluso son personas de la propia organización, pero que les han asignado tiempos para que puedan ayudar a armar toda esta información documentada, entonces siempre es importante que se valide con los mismos responsables de los procesos. A ver si en realidad se cumple, por ejemplo, esto. Si es coherente, si está entendible, si realmente es útil, incluso hasta dónde colocas la documentación. A ver, les comento esto porque también a veces me ocurre, no siempre, pero a veces me ocurre, por ejemplo, estás auditando, estás entrevistando a personal de algún proceso y le solicitas algún tipo de, no sé, algún procedimiento documentado relacionado con su proceso y entonces empiezan a buscar en la computadora, en su ordenador, y pasan los segundos, pasan los minutos y no logran encontrarlo. Y entonces tienen que llamar a la persona que un poco ha dirigido todo este tema de la información documentada para pedirle ayuda y decirle, ¿y dónde encuentro mi procedimiento? Y allí te das cuenta que no están, digamos, no lo vienen manejando en realidad, ¿no? Y sí es bueno, nuevamente repito, este tema de que las propias personas conozcan, manejen, propongan cambios cuando es necesario, que sientan que realmente esa documentación es responsabilidad de ellos, que si bien es cierto, posiblemente tuvieron un apoyo para realizarlo, pero finalmente es la responsabilidad de ellos, que no sientan como que, es el de ISO. El de ISO es el que se encarga de ello, ¿no? O si me ponen una no conformidad por tema de información documentada, pero ese no es mi tema. Yo estoy haciendo bien mi proceso. El tema de información documentada, eso es del área de ISO, ¿no? Y en realidad no debería ser así. Ok, una vez que ya has validado, es decir, que ya te aseguras que efectivamente esa información documentada creada está clara, es coherente, etcétera, etcétera, ahora sí, ya previamente has tenido que definir quiénes van a ser los responsables de darle la revisión, la formal, ¿no? La aprobación para que pueda luego ser este documento liberado, es decir, ya colocado, disponible para toda la organización. ¿Ok? Ahora, a ver, revisa, aprueba. No dice la norma elabora, ¿no? De hecho, lo digo porque a veces también veo documentación donde ponen, y no está mal, ¿no? En realidad, pero colocan el dato elaborado por, ¿sí? Bueno, el revisado y aprobado por. Y aquí también me quiero detener porque no esperes que este documento, tu primera versión, sea la versión perfecta. Si bien es cierto, ya pasó por una validación, supuestamente está todo ok, pero también a veces me ha tocado organizaciones que se demoran la vida para colocar la evidencia de la revisión y de la aprobación, tal vez por esa necesidad de que tiene que estar perfecto. Si no, no sale. Y ahí pueden pasar las semanas, incluso meses. Y ese documento no se libera, no sale. Y no, o sea, en realidad esta documentación es documentación viva. Tú lo puedes aprobar hoy día y pasado mañana identificas que hay algo que, no sé, a lo mejor se escapó, estaba mal o simplemente lo quieres mejorar. Entonces, vuelves a realizar o haces una actualización de la misma, ¿no? Digamos, no te estreses mucho por este tema. Punto 7. Comunica.
ya el documento ha sido liberado, ya está colocado donde debería estar, igual es bueno que se lo comuniques de manera formal, ¿no?, al personal pertinente. Y ya, si tú más adelante o el personal detecta algo que necesite actualizar, pues enhorabuena. Ok, hasta ahí sería la propuesta de trabajo, un poco cómo te puedes organizar, ¿sí? Recuerden, es una propuesta de pasos, no es algo que esté estandarizado. ¿Qué me pide ISO 9001 en el tema de la creación de documentación? Inicialmente estos 3 puntos. Tú como organización tienes que asegurarte que estas 3 cosas, ¿sí?, se cumplan. Que tu información documentada tenga una identificación. Dice identificación. No exige tener una codificación. Ahora estoy segura de que ustedes en sus organizaciones es muy posible que tengan tal vez procedimientos documentados que tengan códigos. No está mal. Esa es la forma muy típica, muy tradicional de identificar cada documento, pero no es algo obligatorio. Podría ser que tan solo con el nombre, el título, ya esté identificado, ¿sí? ¿En qué formato va a estar? ¿En un formato físico, en un formato electrónico? ¿Va a estar en un video? ¿Va a estar en un póster, en una fotografía? ¿Sí? ¿Y en qué medios de soporte? Tal vez en soporte electrónico. Típicamente ahora es así, ¿no? Y asegúrate también que la revisión y la aprobación sea apropiada con respecto a la conveniencia y a la adecuación de ese documento en tu organización. Y aquí también me detengo porque no sé si a ustedes les ha pasado, si por aquí hay algún auditor, tal vez les haya ocurrido. Estamos en plena auditoría, ¿ya? Remota, es más. Y entonces el auditor va leyendo un procedimiento, por ejemplo, y de repente se encuentra con algún dato que está escrito de forma equivocada. Ya no se está haciendo, ahora sí, se identifica en ese rato. ¿Y qué hace el auditado? En ese momento, allí, compartiendo pantalla, lo va modificando, va cambiando el documento y dice, ok, ya está, ahora sí, ya lo corregí. Y allí quedó. ¿Y qué pasó con todo el tema de la revisión y la aprobación? ¿Dónde quedó esto? Eso no debe pasar. Sí, realmente hay que hacer una buena revisión para que no te ocurran estos problemas, ¿no? Y una aprobación formal. Una típica pregunta que también a veces me realizan es, ¿la misma persona que revisa un documento X puede ser la que aprueba? O sea, una sola persona revisa y la misma aprueba. Es más, para ponerlo más difícil, y la misma persona fue la que elaboró el documento. Lo elaboró, lo revisó, lo aprobó. ¿Eso será posible? A ver. Ya veo que hay un montón de preguntas. Vamos a apurarnos más. Ok. Sí, podría ser. No es lo más saludable, ¿no? Pero podría ser. Recuerda de que esta norma ha sido escrita para cualquier tipo de organización. Incluso podría ser una organización de 1 o de 2 personas. Y no queda otra. Uno mismo lo tiene que elaborar, revisar y aprobar. No es lo ideal, repito, pero digamos que podría darse algún caso, sí, podría ser. Lo importante es que esta revisión y aprobación realmente esté enfocada a ver qué tan conveniente es este documento que he creado. O sea, es adecuado para el tipo de negocio que tengo, se me ocurre. Es conveniente para el personal que lo va a ejecutar.
si yo tengo algún tipo de documento y que lo voy a colocar solamente en la intranet y tal vez tengo una persona que no maneja muy bien los equipos informáticos, todavía no se siente muy amigable con ello, tal vez no sea lo más conveniente. Sigamos. Hasta ahí, toda la parte de la elaboración, el desarrollo, la creación, ¿no? Y la actualización cuando sea necesario. Ahora vamos a ver el control de toda la información documentada que se ha ido generando. A ver. Y esto sí es lo que 9001 nos solicita. Aquí sí he copiado cada una de las líneas. Asegúrate que la información documentada esté disponible y protegida. Sí, obviamente. Te has puesto todos tus recursos, todo tu tiempo para crear, para elaborar, para diseñar la información documentada. Suena lógico que tiene que estar disponible. Si no, ¿para qué? ¿Para qué lo hicimos? Distribución, acceso, recuperación y uso. El acceso a la información documentada debería otorgarse al personal pertinente de tu organización. ¿No podría hacerlo todos? También, sí, que podrías. No es que esté prohibido, ¿sí? Pero también podrías lo otro, o sea, ¿a quién le compete este tipo, no sé, por ejemplo, instrucciones de trabajo de mantenimiento, del proceso de mantenimiento? Que lo tenga recursos humanos, como que no le sería tal vez muy útil, ¿no? Ahí es que tendrías que analizar nuevamente, analizar y ver a quién le voy a distribuir la información documentada. ¿Qué más? Los sistemas, porque puedes tener sistemas informáticos incluso para que te ayuden en distribuir, en tener un control de esta información documentada. De hecho, sí hay muchas organizaciones hoy en día que cuentan con plataformas informáticas que, claro, es de una súper gran ayuda en realidad, ¿no? Se sugiere hacer esto, no sé si la plataforma puede ser una comercial adquirida o la puedes diseñar en tu propia organización, pero de hecho que es una súper ayuda para el tema del control de la información documentada. Pero si te toca hacerlo, por ejemplo, distribución en físico, es decir, ya tienes que pensar en imprimir o en fotocopiar, en tener controlados a quién le estás entregando. Tal vez les estás entregando a partes interesadas externas, quién sabe a tus proveedores porque quieres entregarle copias de tu política de la calidad. Entonces, el control de esta distribución o el acceso para que ellos puedan tener, puedan tomar esta información documentada, también es parte de este control, ¿no? Cómo ellos pueden recuperar también información documentada actualizada. Almacenamiento y preservación, ¿no? ¿Dónde, por cuánto tiempo voy a almacenar toda esta información? Hablamos también de registros. ¿Cuál será la mejor forma, el mejor mecanismo para poder preservarlo? ¿Cuáles van a ser las condiciones apropiadas para que esa documentación, por ejemplo, no pierda legibilidad? Tal vez por el tiempo, tanto tiempo, podría quedar en algún momento ilegible. Si es que tengo toda mi información en plataformas informáticas o lo tengo dentro de mi computadora, estoy cuidando el tema de tener algún sistema de copias de respaldo. ¿Qué pasaría si entra un virus y elimina mi documentación? A todas esas cosas es que nos referimos con este punto de preservación. Ahora, comentábamos que la información documentada, como por ejemplo podrían ser manuales, instructivos, procedimientos, programas, etcétera, pues en la medida que es necesario hay que hacer los cambios y hay que tener un control de los cambios. Entonces, ¿cuál va a ser ese control de cambios? Algunas organizaciones lo que hacen típicamente es cambiarle el tipo de letra, el tamaño de la letra. Otras lo que hacen es poner al final del documento un cuadro de control de los cambios, es decir, colocan
qué estoy modificando en esta última versión, para que el usuario pueda rápidamente identificar los cambios en el documento, ¿no? Una vez cumplido el tiempo de almacenamiento que lo hemos definido en la organización, que lo ha definido cada responsable de proceso, y que durante ese tiempo esos documentos están muy bien conservados, esperemos, ¿qué vamos a hacer cuando se cumple este tiempo? Si, por ejemplo, dijimos que, el legajo del personal se conserva por el tiempo que este personal trabaje en la empresa, ¿ya? Y luego, ¿qué hago con ello? Lo boto, lo quemo, lo utilizo por la parte reversa, ¿qué cosa hago? Eso que hago es lo que debería estar definido. Ok, finalmente, aquí les pongo 3 normas que nos pueden servir de ayuda cuando trabajemos esta cláusula del 7.5. La propia norma ISO 9001, que en realidad simplemente me indica qué cosa debo cumplir, no me ayuda en el cómo. Y dentro de la norma, en el anexo a punto 6, vamos a encontrar un poquito más. No tanto, pero ya es cierta ayuda. Sin embargo, si nos vamos a la 9002, allí sí vamos a encontrar mayores referencias sobre cómo puedo aplicar, qué me recomienda para aplicar la 7.5 y en realidad cualquier otra cláusula. Y finalmente, esta norma que les comentaba, la 10.013, en su versión vigente, también puede ser un respaldo para poder trabajar todo este 7.5, que en realidad les decía al inicio, no es que sea el fin, ¿no? No quiero que se convierta esto de información documentada como información documentada igual sistema de gestión de la calidad. No debes verlo de esa manera. La documentación y su control te ayuda, y te ayuda mucho, es cierto, pero no es, o no deberías pensar que esto, solamente esto, es un sistema de gestión de la calidad. Muy bien, chicos, nos vamos entonces para la parte de las preguntas. A ver, bueno, hay preguntas para el propio máster. Aquí. La ISO 10.003, bueno, indica los puntos mínimos que debe tener cada documento. No, la versión actual no es tan precisa como la versión anterior, que sí decía punto 1, punto 2, punto 3. Ahora no, ahora te menciona, digamos, de manera general. Cuando sea aplicable podrías incluir tales cosas, ¿no? Pero te lo deja muy abierto para que sea cada uno en su propia organización que lea ella y diga, oye, sí, pues no, por ejemplo, yo podría incluir el tema de riesgos y oportunidades dentro de cada uno de mis procedimientos. Al final le puedo poner un esquema. Bueno, podría ser, pero tal vez para otra organización eso no le es conveniente, no le gusta así, no lo maneja de esa forma. Tal vez tenga aparte una matriz exclusivamente para ver este tema de riesgos y oportunidades. A ver, John nos dice, los procesos que contratamos externamente, como por ejemplo contabilidad, también debe generar, me imagino que información documentada. Depende del alcance. El alcance del sistema de gestión de la calidad te va a dar la respuesta. Si dentro de tu alcance están los procesos contables y hay la necesidad de tener información documentada que debas mantener o controlar, entonces la respuesta es sí. Incluso si es controlado externamente, ¿no? Porque ellos, como externos, seguramente te van a entregar información, te van a entregar registros, y esos registros que te entregan, tú los tienes que controlar, porque si no, ¿de qué manera aseguramos que a lo mejor se van a perder? A lo mejor alguien va a introducir datos que no son, ¿sí? Y esa no es la idea. A ver, Manuel nos dice, ¿el análisis de brechas se debe realizar en la fase de diagnóstico de la entidad o durante la fase de ejecución?
Ok, muy bien, Manuel. Sí, mira, si has empezado con una fase de diagnóstico para implementar todo el sistema de gestión, la respuesta es, dentro de esa fase de diagnóstico, incluye también, obviamente tiene que incluir porque es una cláusula de la norma, incluye el 7.5. Y ahí vas a tener la respuesta, ¿ok? Ahora bien, es posible que en esta fase de diagnóstico, que no suele ser tan extensa, ¿no? Porque toma muestras, entonces este 7.5 por ahí podría quedar como que le falta mayor detalle, porque tú no solamente quieres muestras, tú quieres tomar toda la fotografía completa, quieres tener este análisis de brechas de información documentada completa. Entonces ahí sí te sugeriría, terminado esa fase de diagnóstico, cuando ya vas a trabajar el tema de información documentada, sí ponerte el enfoque, así, 100%, qué es lo que hay en cada proceso. Y no lo haces tú solo. O sea, definitivamente aquí tienes que trabajar en equipo, porque si no es toda una chamba bien grande. A ver, sigamos. Cuando actualizas algo en algún procedimiento, ¿qué tan necesario es colocar los cambios en la bitácora del procedimiento? Ok, sí, tienes que tener algún mecanismo de control de cambios. Alguno. Ahora, la respuesta es de qué tan necesario es colocar los cambios más que necesario es cómo lo defines, porque posiblemente en tu organización puedan definir que dentro del mismo procedimiento, al final, hagan una especie de bitácora, ¿no? Que coloquen toda la relación de todos los cambios desde que nació ese documento hasta la fecha. Eso podría ser tu bitácora. Pero en otra empresa podrían decir, no, a mí no me gusta eso porque no me ayuda o simplemente no me gusta hacerlo así. Entonces tengo que tener alguna otra forma de poder controlar los cambios que he hecho estos documentos, ¿no? A lo mejor por un tipo de cambio de letra, cambio de versión también es válido, si es que mantienes tus documentos obsoletos, los no vigentes. Eso también es válido. Yo lo veo como que menos amigable, pero que es válido, es válido. O sea, hay empresas que dicen, no, para mí mi identificación de cambios es con el número de versión. Y entonces la persona, el usuario, si quiere un poco tener en detalle y qué cambió en esta nueva versión, fácil, se va a la carpeta de obsoletos de su proceso y ahí lo tiene. Entonces, funciona, sí, le es útil, le sirve de esa manera, ok. Mientras que sea eficaz, no hay problema. A ver, para mantener actualizada la información documentada, ¿es conveniente planificar y aplicar caminatas Gemba? Si es que lo ves como un mecanismo, un método, sí se puede hacer, o sea, igual, no es que esté prohibido, hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Alguien alguna vez me dijo, esto de sistemas de gestión es creatividad, en realidad. Creatividad, qué tan bien lo marketeas? Esa fue la palabra que utilizó. ¿Qué tan bien lo marketeas en tu organización? ¿Qué tanto enamoras a la gente con los sistemas de gestión? Ellos te van a dar las mejores respuestas para hacerlo. A ver, Claudio Escalante pregunta, ¿qué es más conveniente, documentar todo o aprovechar que la norma no solicita que todo esté documentado? Ajá. Ok, la pregunta aquí sería, ¿qué es más conveniente para tu empresa? Hay empresas, bueno, organizaciones en general. Alguna vez algún gerente me dijo, Mari, yo quiero en realidad que todo, o sea, todo, así, literal, todo esté documentado. Eso va a ser, me dice, como va a ser la forma en que yo preserve los conocimientos de mi empresa. Nadie nunca los ha hecho, todo yo lo tengo en mi cabeza, esta es una empresa familiar, pero yo no quiero que esto sea siempre así, entonces necesito que esté documentado. Y hay otras organizaciones que dicen que no, mira, es que es mucho, es demasiado, no puedo hacerlo. Entonces tengo que priorizar y tengo que ver realmente qué es lo que sí, al menos hoy día, es necesario hacer. A lo mejor mañana mi contexto cambia y voy a cambiar de opinión, pero hoy en día lo quiero hacer de esta forma. A ver, John nos pregunta, ¿la revisión y aprobación tendría que ser firmada o puedo evidenciarla en un Excel?
solamente de mencionar quiénes revisaron y aprobaron el documento. Sí, correcto. ISO 9001 no exige firmas, ¿ok? Y siempre es bueno tener claro en esto, ¿no? Siempre ponga en mente lo siguiente. A ver, ¿hay una exigencia por ISO 9001? Si la respuesta es sí, lo tengo que hacer. Si la respuesta es no, me pregunto, ¿hay alguna exigencia por tema legal? Si la respuesta es sí, lo tengo que hacer. También me puedo preguntar, ¿hay alguna exigencia por tal vez la alta dirección o tal vez la casa matriz de mi organización? Si la respuesta es sí, entonces lo tendría que hacer. Si la respuesta es, oye, no tengo ninguna exigencia por ninguna parte, entonces ahora lo tienes que decidir. ¿Qué es mejor? ¿Realmente necesito que esté firmada? ¿Eso es conveniente para mi organización? ¿Va a ser ágil? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué tendría que tener una firma? ¿Por qué si es útil? A lo mejor soy una organización del Estado, firmas, sellos y todo lo demás. Bueno, pero eso ya es por requisito también legal, ¿no? Esa es la disposición yo. A ver, otra pregunta. ¿Existe norma a lo para la construcción del procedimiento gestión de documentos a lo interno? Ok, sí, podrías tenerlo. Es muy es usual que las organizaciones hayan preparado un procedimiento documentado justamente para el tema de elaboración y control de la información documentada. Vamos avanzando. Chicos, voy a ir casi al final porque ya nos gana la hora. ¿Cuánto tiempo para mantenerse archivada la información documentada, entendiendo la necesidad actual de reducir el uso del papel? Ajá. Ok, Wismer. Igual, también tienes que ver, por tema 9001 no hay tiempos asignados, lo tienes que ver tú o a lo mejor puede haber un tema legal. Ahorita me estoy acordando clínicas. Clínicas conservan historias clínicas. Y eso es, ¿por cuánto tiempo los conservan? Va por un tema legal también. Entonces, fíjate en tu sector si es que los tiempos están ya definidos y si no están definidos, tu propia organización las tendría que definir, ¿no? Ketty nos dice, si tengo implementado la 17025 o las buenas prácticas de laboratorio, ¿puede ser más fácil implementar ISO 9001? Ajá. Sí, es más sencillo en realidad porque tienen muchos puntos en común. Entonces a las personas les va a ser mucho más sencillo también, es más comprensible y la respuesta es que sí. Sí, es más fácil, tienes razón. Si comparas en la una que no tiene nada y desde cero empieza, claro que sí, ¿no? El tener otro sistema de gestión, no solamente 17025, en realidad cualquier otro sistema de gestión bajo otro enfoque también le podría ser muy útil, ¿no? A ver, por aquí ya con las últimas, ¿ya? ¿Se suele aprobar los registros antes de su uso? Los registros. En todo caso, lo que se suele aprobar son los formularios, revisar y aprobar. ¿Por qué? Porque los registros los vas cambiando constantemente, vas ingresando información. Entonces, no hay esa necesidad que tengas que revisar y aprobar cada uno de ellos, ¿no? Lo que sí tienes que controlar es el tema de preservación, acceso, almacenamiento, ¿sí? A ver. La ISO 10013-2021 es básicamente para implementar las directrices o para implementar un sistema de gestión de la calidad. Ya. No, Jorge, la 10013 es específicamente orientación que te va a ayudar con el control de la información documentada, el desarrollo y el control de la información documentada. Es exclusivamente para ISO 9001, para sistemas de gestión de la calidad. Está dentro de esta familia de las normas ISO 10000, la serie 10000, que son como que soporta los sistemas de gestión de la calidad. Sin embargo, en la misma norma, en la 10013, hay un párrafo que indica, y es cierto, de que si bien es cierto, está orientada a sistemas de gestión de la calidad, lo puedes utilizar para cualquier otro sistema de gestión. ¿Ok?
Bien, chicos, vamos cerrando allí. Yo voy a pedir que por favor me envíen una copia de las preguntas que ya no he podido leer para que pueda dar respuesta a ellas a través, bueno, yo utilizo LinkedIn todos los días prácticamente, entonces les hago un post ahí también y les hago como un pequeño resumen al respecto. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo. Espero de que les haya servido, aunque sea un poquito, para que lo puedan aplicar en su organización. Muchas gracias, chicos. Será hasta una próxima oportunidad.